El campesinado sin cabeza en México, por un referente campesino nacional autónomo y de izquierda. A casi 50 años de la publicación del ensayo sobre un proletariado sin cabeza, me atrevo a retomar la idea central de José Revueltas, pero referida a las clases subalternas en el medio rural, en el sentido de que el campesinado mexicano no tiene cabeza y que es ineludible y urgentemente abordar y resolver este problema político central si es que queremos cambiar el modelo agroalimentario y de empobrecimiento rural neoliberal y sustituirlo por un nuevo paradigma que revalorice la agricultura campesina con equidad y sustentabilidad, recupere la soberanía alimentaria y reconozca plenamente los derechos individuales y colectivos de ejidos, comunidades, pueblos indios, campesinos y campesinas, jornaleros agrícolas y de la población rural en general, estableciendo un nuevo pacto histórico con las fuerzas nacionalistas, democráticas y progresistas de las ciudades en el marco de la lucha por un nuevo proyecto de nación. La crítica central de Revueltas a los partidos comunistas existentes en esa época, el comunista mexicano y el obrero campesino mexicano, y que hoy estaría centrada, entre otras, en la crítica al entreguismo del PRD, estaba dirigida a su falta de independencia política respecto a de la clase en el poder y su alejamiento de un proyecto histórico de emancipación del proletariado. En las 3 décadas recientes, el campesino mexicano ha sufrido ininterrumpidamente una verdadera estrategia de exterminio, despojo, exclusión, empobrecimiento y deportación, que no solamente se explica por el gigantesco poder de las corporaciones multinacionales, la hegemonía neocolonizadora estadounidense y la complicidad de las élites económicas y políticas nativas, sino también por la ausencia de una resistencia nacional campesina y la debilidad, desorganización, división, inmediatismo y falta de independencia política, en muchos casos, de los movimientos y organizaciones campesinas de nuestro país. Salvo la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994 y el movimiento El Campo No Aguanta Más, MECNAM, entre 2002 y 2003, el campesinado mexicano no ha sido capaz de articular un desafío significativo al neoliberalismo con movilizaciones relevantes, con discursos nuevos y con una agenda autónoma, comprensible y de alcance nacional. Es por esto que proponemos y queremos alentar el debate en torno a cómo dotar al campesinado nacional de un referente nacional amplio, autónomo, genuino, plural, de lucha y con un proyecto histórico de izquierda que contribuya al mismo tiempo a la lucha del pueblo mexicano para remover a la oligarquía del poder, recuperar la soberanía nacional y propiciar la transformación del país. El MECNAM, Movimiento El Campo No Aguanta Más, cuando estuvimos cerca. En el contexto de la continuidad de las políticas anticampesinas y de dependencia alimentaria impulsadas por el llamado gobierno de la alternancia y el cambio, y de cara a la penúltima etapa de la liberalización del comercio agroalimentario prevista por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para el 1 de enero del 2003, diversas organizaciones campesinas lanzaron a la nación en octubre de 2002 el manifiesto El Campo No Aguanta Más, 6 propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano. En dicho manifiesto, que posteriormente dio nombre a uno de los movimientos autónomos más importantes en las décadas recientes para dotar de cabeza al campesinado mexicano, se estableció lo siguiente: somos organizaciones campesinas, somos frentes nacionales y regionales, somos organizaciones productivas, somos empresas rurales, estamos en los 4 puntos cardinales de la geografía nacional, venimos luchando desde hace años para que la agricultura sea un modo de vida digno para las familias del campo, venimos luchando para que nuestro país recupere la soberanía alimentaria, para que nuestros compatriotas de la ciudad dispongan de alimentos baratos de buena calidad, para que la industria tenga materia prima suficiente y genere empleos bien remunerados. Venimos luchando por preservar y mejorar nuestros recursos naturales. Venimos luchando por los derechos y la cultura de los pueblos indios. Estas demandas centrales que enarboló el MECNAM
representaron no solo un pliego de reivindicaciones inmediatas, sino al mismo tiempo una agenda autónoma de cambios de fondo al modelo neoliberal hacia el campo y una propuesta para la construcción de alianzas con los movimientos urbanos e indígenas del país. Más adelante, el manifiesto del MECNAM sirvió para elaborar con más profundidad y alcance un documento programático denominado Propuesta de Acuerdo Nacional para el Campo, por el desarrollo de la sociedad rural y la seguridad y la soberanía alimentaria con campesinos y campesinas, como elementos fundamentales del proyecto de Nación de México para el siglo XXI, al que Víctor Quintana nombró más sintéticamente y con más tino como el Plan Campesino Siglo XXI. El MECNAM desarrolló una estrategia de lucha efectiva, innovadora, creativa, descentralizada y sin protagonismos para impulsar sus demandas hasta colocar el tema del campo por primera vez en décadas en la agenda nacional. Es importante recordar que en esta etapa la CNC y el Congreso Agrario Permanente se vieron obligados posteriormente a sumarse a la iniciativa del MECNAM, configurando un bloque campesino amplio y plural. Estos hechos obligaron al gobierno federal a dialogar y a negociar las demandas del MECNAM al más alto nivel, de tú a tú, desde la autonomía e iniciativa campesinas, con su propio programa y el respaldo de la opinión pública, lo que derivó en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en abril de 2003. Más allá del debate de si se debió o no firmarse dicho acuerdo, lo más relevante radica en la capacidad de unidad, iniciativa y propuesta del movimiento campesino para representar y luchar por un programa de transformaciones de fondo. Después de este gran logro, el movimiento campesino se desarticuló y dividió, concentrándose una parte de estas organizaciones en las reivindicaciones inmediatas y en el reagrupamiento en torno a las organizaciones tradicionales, es decir, el CAP, debilitando la cohesión y movilización permanente para asegurar el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y perdiendo de esta manera una oportunidad histórica para conformar un referente nacional campesino, autónomo, antineoliberal y de izquierda, independiente de la CNC y del CAP. Las lecciones de este movimiento pueden sintetizarse en que, teniendo la posibilidad de construir este referente nacional autónomo, antineoliberal y de izquierda, el resultado neto fue una derrota estratégica cuya responsabilidad corresponde esencialmente a las propias organizaciones campesinas al desunirse, desmovilizarse y concentrarse en las reivindicaciones inmediatas y gremiales, favoreciendo la acción gubernamental de elusión de compromisos, de cooptación y de división. De 2003 a 2011 se ha profundizado la política neoliberal hacia el campo con consecuencias de todos conocidos. Esto se ha extendido hasta el actual 2014, teniendo mayor desigualdad, pobreza y hambre en las zonas rurales e indígenas y urbanas, crecimiento de la dependencia alimentaria, la migración rural y del deterioro de recursos naturales, concentración de los mercados, inversiones, créditos, subsidios, exenciones fiscales, asistencia técnica y desarrollo tecnológico, etcétera, en un reducido número de grandes corporaciones agroalimentarias y agricultores, y también en una mayor vulnerabilidad frente a la crisis alimentaria y a la volatilidad de los precios, con un mayor encarecimiento de la canasta alimentaria básica y un crecimiento sectorial cero. Asimismo, en estos años ha desaparecido prácticamente la interlocución del Estado con las organizaciones campesinas autónomas y se ha fortalecido y concentrado aún más la interlocución con los organismos comprometidos con el modelo neoliberal y las corporaciones, como lo representa el Consejo Nacional Agropecuario y la CNC, Confederación Nacional Campesina. En este sentido, hemos visto que los gobiernos de la alternancia panistas y los gobiernos del PRI que retornan al poder, pues han aprendido de las jornadas de la movilización del movimiento del campo no aguanta más y han intensificado sus acciones para neutralizar y debilitar las expresiones autónomas y genuinas del campesinado en México y reproducir las enseñanzas del viejo régimen, es decir, cooptar, dividir y corporativizar
a las organizaciones y movimientos campesinos y crear, a través del uso de los recursos públicos, una clientela rural propia. En este sentido, podemos nosotros sintetizar que de nueva cuenta la necesidad de construir un referente campesino nacional y autónomo y de izquierda es una tarea de la actual coyuntura. No habrá futuro para el campo sin un actor campesino nacional, sin un sujeto nacional genuino, autónomo, con proyecto histórico, capaz de articular y conducir la organización y conciencia del campesinado hacia una lucha por el cambio de modelo neoliberal y la instauración de un nuevo paradigma agroalimentario y rural en el contexto de la lucha por un nuevo proyecto de nación. En este sentido, consideramos pertinente proponer al conjunto de las organizaciones y movimientos autónomos, campesinos, de carácter nacional y regional, la creación de un referente nacional campesino de izquierda que tenga como propósito central unificar las fuerzas campesinas en torno a la lucha por el cambio de modelo neoliberal, agroalimentario y rural y la construcción de un nuevo pacto histórico con la sociedad urbana y el Estado mexicano. Antes que querer dialogar y negociar con el gobierno mexicano una supuesta reforma para el campo, en condiciones de debilidad, de desunión y dispersión, las organizaciones y movimientos campesinos e indígenas deberían proponerse dialogar y constituir un referente nacional autónomo de izquierda con un proyecto de transformación histórico. Pensamos que esto puede ser posible en base a las experiencias como las que se sucedieron en torno a la iniciativa El Hambre No Espera y en torno a las organizaciones que suscribieron el Plan de Ayala Siglo XXI el pasado 28 de noviembre de 2011 en la conmemoración del centenario de la promulgación del Plan de Ayala. No creemos que la actual circunstancia permita seguir dejando el escenario de interlocución y de definición de políticas al Consejo Nacional Agropecuario y a la CNC. No es posible que ellos sigan detentando el monopolio de la incidencia en el rumbo de las políticas públicas. Es importante reiterar que no es posible la construcción de una dirección unificada del movimiento campesino nacional a partir de la subordinación a algún partido político o a el gobierno en turno. La reciente reunión de Enrique Peña Nieto con algunas organizaciones campesinas para, entre comillas, iniciar un diálogo para la reforma del campo, confirma que aún falta mucho camino que recorrer para la construcción de un movimiento nacional, autónomo y de izquierda. El campesinado no puede seguir sin cabeza, sin ella no habrá futuro. La idea central de José Revueltas, pero referida a las clases subalternas en el medio rural, en el sentido de que el campesinado mexicano no tiene cabeza y que es ineludible y urgentemente abordar y resolver este problema político central si es que queremos cambiar el modelo agroalimentario y de empobrecimiento rural neoliberal y sustituirlo por un nuevo paradigma que revalorice la agricultura. En décadas recientes, el campesino mexicano ha sufrido ininterrumpidamente una verdadera estrategia de exterminio, despojo, exclusión, empobrecimiento y deportación, que no solamente se explica por el gigantesco poder de las corporaciones multinacionales, la hegemonía neocolonizadora estadounidense y la complicidad de las élites económicas y políticas nativas, sino también por la ausencia de una resistencia nacional campesina. El campesinado sin cabeza en México, por un referente campesino nacional autónomo
y de izquierda. A casi 50 años de la publicación del ensayo sobre un proletariado sin cabeza, me atrevo a retomar las revueltas a los partidos comunistas existentes en esa época, el comunista mexicano y el obrero campesino mexicano, y que hoy estaría centrada, entre otras, en la crítica al entreguismo del PRD, estaba dirigida a su falta de independencia política respecto a de la clase en el poder y su alejamiento de un proyecto histórico de emancipación del proletariado. En las tres, la campesina con equidad y sustentabilidad recupere la soberanía alimentaria y reconozca plenamente los derechos individuales y colectivos de ejidos, comunidades, pueblos indios, campesinos y campesinas, jornaleros agrícolas y de la población rural en general, estableciendo un nuevo pacto histórico con las fuerzas nacionalistas, democráticas y progresistas de las ciudades en el marco de la lucha por un nuevo proyecto de nación. La crítica central de